Muy pocas personas pueden decir que volvieron de la muerte, y menos aún que a pesar de estar físicamente vivos, estuvieron varios años legalmente muertos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo el caso de supervivencia de Raiza Ruiz, considerado por muchos como un milagro y por otros como negligencia de parte de las autoridades. Este caso es impresionante, parece salido de una producción de Netflix. Así que sin más preámbulos, comencemos con los detalles de esta historia. Raiza Ruiz es una mujer venezolana que para la época de 1981 tenía 25 años y era residente de medicina y hacía el cumplimiento del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina en una de las comunidades indígenas en el Amazonas. Pero el 1 de septiembre de ese mismo año, 1981, ocurrió un acontecimiento que daría un vuelco a su vida para siempre, mientras se dirigía a Puerto Ayacucho, la capital del estado de Amazonas, para cobrar su sueldo. Era un viaje que había hecho varias veces en avioneta, ya casi rutinario para ella. Ese día, cubriendo la ruta Puerto Ayacucho-Maroa y San Carlos de Río Negro, la aeronave partió con clima normal y al poco tiempo de vuelo una densa niebla hizo que el piloto se desorientara. Luego de una serie de hechos culminaron con el avión hecho trizas contra la densa selva. Quienes se encontraban a bordo: Rómulo Ordóñez, capitán de la nave; José Manuel Herrera, juez colombiano; Salvador Mirabal, policía colombiano; y la protagonista de este caso, Raiza Ruiz. Uno de ellos murió inmediatamente tras el impacto y los demás, tras las horas iniciales de incertidumbre y de encontrarse en aquella situación, hicieron algo no recomendado por rescatistas. Partieron del lugar del siniestro buscando ayuda, algo que ha sido criticado. Pero habría que ponerse en el lugar de las víctimas y en esas mismas circunstancias preguntarse: ¿hubiese tomado yo otra decisión? Si en medio de dolores inimaginables y de los peores temores, heridos y asustados ante el riesgo de morir abandonados en la selva, ¿no intentaríamos buscar ayuda y salvar nuestras vidas? A pesar de las esperanzas iniciales que tenían de encontrar ayuda, dos de ellos murieron intentando salvarse, y Raiza se quedó sola, aterrorizada por el hecho de encontrarse en aquella oscura selva, rodeada de animales salvajes e insectos que amenazaban con devorarla viva, literalmente. Pero ella se aferró a la vida. En una entrevista posterior, dice: reclamaba que como era justo todo eso. Y es difícil, porque ¿quién pelea con Dios? O sea, son momentos muy difíciles, de mucha angustia, y donde te das cuenta que sí, realmente es importante tener fe, porque al igual como yo peleé tanto, igual también pedí con mucha fe. Y yo creo que eso tuvo que ayudar mucho. el día 3 de septiembre, tras haber iniciado la búsqueda que fue supuestamente muy exhaustiva, encontraron los restos de metal quemado de la aeronave, la cual había estallado por el impacto. Pero de hecho, quien realmente divisó los restos de la aeronave fue un piloto comercial, que tras ver las precarias condiciones de la misma, supuso que no habían sobrevivientes y notificó a las autoridades que todo era ceniza y trozos de metal fundido por la explosión. Así que los rescatistas se apresuraron para notificar a las respectivas familias de las víctimas su deceso. En Puerto Ayacucho se enviaban 4 urnas y un soldador al lugar del siniestro para meter allí los restos de los fallecidos y se sellaran porque debían estar irreconocibles. El 5 de septiembre, el cadáver de Raiza, o lo que se presumía quedaba de él, fue sepultado en Caracas, en el Cementerio del Este. Sin embargo, mientras su familia lloraba y sufría el dolor de su pérdida, Raiza seguía deambulando por la jungla. Sí, como lo escuchaste. Y dejando pistas y señales para que alguien la pudiera encontrar. Yo las iba dejando, ramitas rotas, pedacitos de ropa. Con heridas y lesiones en su cuerpo que empeoraban cada vez más con el paso de las horas y el contacto con la intemperie. Su cuerpo empezó a hincharse, sufrir temblores, sus quemaduras a llenarse de gusanos y empezó a padecer una fiebre muy alta, y esta a su vez le generó delirios que le llevaron incluso a pelear con Dios y pedirle explicaciones del por qué le estaba sucediendo todo esto a ella. La debilidad y el cansancio se adueñaron de su cuerpo después y se desplomó en el frío y áspero suelo de aquella selva, quedando inconsciente, hasta que el murmullo de voces y gritos
la trajeron de vuelta nuevamente. Pues no en vano, estas señales que dejó fueron encontradas por unos niños de la etnia indígena Baré, quienes a su vez avisaron a sus padres y fueron a rescatarla, trasladándola hasta la aldea donde ellos vivían en una camilla que construyeron con ramas y hojas. Le brindaron los primeros auxilios, limpiaron sus heridas y rezaron por ella a sus dioses, realizando también rituales y cánticos a su alrededor para salvarle la vida. De ahí la llevaron el día 7 de septiembre hacia San Carlos por el Río Negro, pero al llegar se dieron cuenta que lamentablemente no había médicos que la pudieran atender, porque se habían ido a su novenario en Caracas. Un odontólogo y una enfermera auxiliar que se encontraban en el lugar la ayudaron mientras ella misma daba instrucciones de qué hacer. Así que tras haber pasado 7 días y 6 noches en la inmensidad de la selva amazónica, por fin salió de San Carlos, gracias también a la diligencia de un norteamericano veterano de Vietnam que estaba en la zona con las nuevas tribus y fue quien piloteó el avión que la llevó a Puerto Ayacucho, donde a su vez la trasladaron a Caracas para que fuese atendida por médicos especialistas. Fue ingresada y trasladada a la unidad de terapia intensiva, donde la lograron estabilizar y al salir se enteró de que la habían declarado muerta. El 7 de septiembre, en medio de los novenarios por su muerte, Raiza Ruiz por fin pudo comunicarse con su familia. Y eso generó en ellos una gran alegría, pero al mismo tiempo mucha confusión. Si no había muerto como notificaron las autoridades a la familia y a todos los medios del país, ¿de quién eran entonces los restos que habían enterrado bajo el nombre de Raiza Ruiz? El jueves 10 se exhumaron los restos irreconocibles y hubo sorpresas. En lugar de un cadáver había un saco de cal de 40 kilos, un fémur de lapa y una costilla de venado. Las investigaciones arrojaron que este contenido había sido puesto en las urnas en el aeropuerto de San Carlos y no en el lugar del siniestro. Así que aquella búsqueda de exhaustiva no tuvo nada. Sin un cadáver, sin una autopsia, sin identificación alguna, se había emitido un certificado de defunción. Luego de esto se activó también la búsqueda de los cadáveres del capitán Ordóñez y del juez Herrera, pues en su lugar también habían puesto sacos de cal y restos de animales. 2 días después fueron encontrados. Unos y otros se acusaban y mientras tanto Raiza estaba legalmente muerta. Y así permaneció por 25 años. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Si estaba viva y apareció. Esto se debe a que desde 1873 el Principio General del Registro Civil en Venezuela dictamina que ningún acta podrá ser rectificada ni adicionada después de extendida y firmada, salvo que lo ordene una sentencia judicial. Así que esta disposición contenida en el artículo 501 del Código Civil de Venezuela llevó a la doctora Raiza Ruiz a atravesar un largo y extendido proceso judicial para volver legalmente a la vida. Y no se sabe aún con certeza si logró recuperar su identidad y derechos como ciudadana viva. Es, digamos, un poco incierto aún este hecho. Ella cuenta, al recordar lo sucedido en 1981, que uno no sobrevive para las grandes cosas, sino para vivir la vida normal. No hay cosa más grande que la vida normal. Ver las calles conocidas para ayudar a los otros, incluso para saber quién fue a tu entierro y quién lloró por ti. Este caso resonó en todo el país y dejó para la historia un título en la memoria colectiva: la mujer que regresó de la muerte. De igual manera dejó estampado el heroísmo de la mujer venezolana. Sin embargo, pues hay que hacer un llamado a la reflexión de cómo, por la negligencia de las autoridades que se hicieron cargo de este caso, se puso en juego la vida de 3 personas. ¿Hubiese implicado un cambio en la historia el haber hecho bien su trabajo? ¿Te estuviese yo contando una historia de heroísmo por parte de los rescatistas y de Protección Civil? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo y de esta manera me estarías apoyando un montón para seguir creando más contenido para todos ustedes. Por acá te dejo también mis redes sociales donde siempre estoy conectada y pueden dejarme sus peticiones para siguientes casos o videos. Hasta pronto.